Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a mi canal Orígenes, a otro episodio más de Relatos Asombrosos. Y este relato de hoy de verdad que sí es asombroso. Como dicen los españoles, vamos tíos, vais a flipar. Esto yo nunca se lo había escuchado a ningún investigador, esto de las abducciones falsas. El único investigador que yo he escuchado hablando de este tema es el Dr. Greer. Y él hizo un documental en el año 2017 que se llama Unacknowledged. Altamente recomendado. Es para mí uno de los mejores que él ha hecho. Y él ahí entrevista a uno de sus informantes de la Fuerza Aérea, un militar retirado que se llama Richard Doty. Y este señor lo que cuenta ahí es que en efecto existen escuadrones especiales dentro de este complejo militar industrial clandestino que se dedican exclusivamente a abducir personas, hasta el punto de que contratan gente como con defectos físicos como para hacer la cosa más impresionante. Y fuera de eso, pues, como dice el doctor Greer en muchas de sus entrevistas, estos contratistas privados tienen en sus manos una tecnología muy avanzada y dice él que están casi a la par con la tecnología que tienen los extraterrestres. Entonces, pues que es muy fácil para ellos hacer estas abducciones y que parezcan como genuinas. Entonces, él lo menciona ahí y este señor, este informante, es muy reservado con eso, porque él incluso durante la entrevista y después, él no da muchos detalles, eh, porque él dice que ese programa todavía sigue activo. Entonces, que es un tema muy delicado, por eso pues no da tantos detalles. Entonces, este relato en particular que me parece muy interesante porque es único, o sea, yo había escuchado el tema, pero no había escuchado ningún testimonio o un caso en particular. Entonces, este testimonio vale oro porque precisamente le da sustento a esto que fue hablado durante la entrevista en el documental. Eh, el doctor Greer recibió esta información por escrito en abril del año 2022, pero el suceso de este soldado del informante que le envía este relato es muy anterior. Eso sucedió en junio del 2006. Entonces él, muy curioso porque este soldado le envió su nombre como un nombre clave y se puso el mismo lap dance, como los bailes eróticos que hacen las chicas en los striptease. Entonces, yo no lo voy a llamar lap dance, sino que lo voy a poner Casanova para que lo recuerden durante el relato. Entonces a Casanova le gusta mucho pescar, entonces ese día cuando tiene tiempo libre pues sale a hacer su actividad favorita que es pescar, entonces tiene todos sus equipos y hay un detalle muy importante que les quiero mencionar y es que él tiene una camioneta Toyota del año 88. Entonces ese día dice que estaba haciendo mucho calor, que estaba muy húmedo eh, y que era más o menos como la 1:40, 1:42 cuando sucedió pues este evento. Eh, Casanova vive o en ese momento pues del relato está en el estado de Wisconsin y dice que va en dirección a una carretera que se llama Schmeckle Valley en Wisconsin, que fue el único haciendo la búsqueda pues del lugar. Fue aunque no da detalles específicos de la ubicación, pero pues menciona esta carretera y fue Wisconsin el único punto donde aparece esta carretera. Entonces yo supongo que es ahí. Aunque él dice pues que él vive en el valle del río Mississippi, que está justo ahí. Um, entonces ese día pues calientico pues se va a ir a pescar. Entonces empieza a cargar su camioneta con todos los equipos. Tiene su impermeable pues el típico de pescador que es como más arriba de la cintura con cargaderas. Pone sus cañas, todo lo que necesita. Se monta su camioneta y empieza a manejar. Dice él que en dirección noreste. Y cuando va
a un lado izquierdo de la carretera, como en una curva, hay un campo de maíz. Entonces él ve este campo de maíz, pero justo sobre el campo hay una nave negra triangular. Entonces él se sorprende y fuera de eso que la camioneta se le apaga en ese momento cuando entra como en la zona donde ve la nave. Entonces la camioneta sigue rodando y justo antes de llegar a la cuneta, ¿cuál fue su sorpresa cuando justo ahí al frente, entre la vegetación, dice él que muy mal camuflados, había tres grises? Entonces él sí ahí sí frenó y se asustó, y ahí sí se asustó de verdad. Y sobre todo se asustó más porque empezó a escuchar un ruido muy imperceptible. Dice que de baja frecuencia y se paralizó, o sea, se sintió paralizado. Entonces eso sí, ahí sí ya la cosa era bastante seria, porque cuando él empezó a sentir que no se podía mover, empiezan estos grises a caminar hacia la camioneta y ahí sí se asustó, ahí sí sintió toda la adrenalina llenándole el cuerpo. Imagínense ustedes en esa situación, paralizados y viendo estos bichos viniendo hacia ustedes, pues les aseguro que hasta el más valiente tiembla ahí. Entonces, él cuenta que venían como en formación, pero el del medio venía más adelantado y llegó hasta la puerta de la camioneta que él la tenía con seguro. Y el gris intentó abrirla en varias ocasiones y no pudo. Entonces él como que se enojó este gris y, y cuenta que con un mecanismo de telequinesis, él intentó bajar el vidrio de la camioneta. Pero hay un detalle muy interesante, porque la camioneta de Casanova, la manija para bajar el vidrio no funcionaba, estaba quebrada. Entonces él lo que había hecho era reemplazar pues la manija con un gancho ahí, y eso era lo que tenía de manija. Entonces, cuando el gris intentó bajar la ventana, este gancho, por una razón, se atoró y se lo salvó, pues mejor dicho, que se atoró contra el plástico de la puerta y no permitió bajar la ventana. Entonces esto ahora sí que el gris se enojó más y, y ahora sí empezó a golpear la ventana con la mano para romper el vidrio. Y ahí sí, el pobre Casanova sí ya no pudo más y se desmayó. Entonces, en este punto del relato, que es muy interesante, él dice que él posteriormente de este evento tuvo una conexión con un ser extraterrestre que él incluso le puso nombre, le puso Bob, y que este ser le permitió a través como de un sueño lúcido visitar esa escena, visitar lo que le había pasado. Entonces él lo que cuenta es que él vio la escena, pero no como en primera persona, sino más como una experiencia fuera del cuerpo. Entonces él estaba viendo como la panorámica de la situación. Entonces él cuenta que una vez pues que se desmayó en su camioneta, él quedó pues sentado, pero por el peso pues se empezó a inclinar y se golpeó la cara con el volante y eso lo despertó de nuevo. Y el gris seguía ahí tratando de abrir la puerta. Entonces él lo que hizo ya con rabia, porque cuando se despertó cuenta él que estaba así ya vociferando y ya con rabia. Entonces él lo que hizo fue que le quitó el seguro a la puerta y se volteó para acostarse sobre la silla de adelante de la camioneta y esperó a que el gris abriera la puerta y con las dos piernas, ¡pum!, le dio un patadón a la puerta y ¡puf!, mandó a volar por allá el gris que cayó de espalda y el tipo salió, mejor dicho, encolerizado y con una mano empujó al segundo que venía ahí, al segundo gris que venía ahí, y como venía así, pues como con poco control, pues lo empujó, pero se cayó con el gris, los dos cayeron al suelo. Pero él cuenta que cuando la cabeza del gris pegó con el asfalto,
oyó como que se quebró esa vaina, se le abrió, se toteó, algo le pasó. Entonces, pero él pues no estaba poniendo mucha atención porque él estaba era enfocado en golpear todo lo que pudiera. Entonces, luego de que el segundo gris cayó al suelo con cabeza quebrada, se le enfiló al tercero y le mandó un puñetazo, pero le falló el puñetazo, pero le dio con el antebrazo, con esta parte, le dio en la quijada y en el cuello. Y así medio tambaleando también tumbó a ese gris y ya pues encolerizado completamente le empezó a dar patadas en el suelo y en una de esas patadas en sus embates le dio por un lado del cuerpo y vio que se abrió el gris. Y entonces pudo ver que tenía como cables y mangueras. Pero bueno, en ese momento pues estaba así al tope y le siguió dando patadas en el suelo, en la cabeza al gris y se la reventó. Entonces él dice que él incluso le empezó a ver como le salía como un poco de tejido y dice que un líquido ámbar le empezó a salir también ahí de la cabeza. Entonces el tipo estaba hecho una furia y justo en ese momento, como en la vegetación detrás de la camioneta, ve aparecer un tipo vestido en camuflado, pero un camuflado de esos que ustedes tal vez identifiquen en las películas que tienen los francotiradores, que es como con una, que son como completamente fundidos con el ambiente, así como con una malla encima que tiene hojas y tiene pedacitos de troncos, así, uno de esos que en inglés les llaman ghillies. Entonces salió el tipo, ese tipo ahí gritando con ese camuflado y con la cara pintada, o sea, súper bien mimetizado con el ambiente. Y sale ahí gritando y y grita de lo que reconoce Casanova, que dice, es que los está volviendo mierda, paralizalo, paralizalo. Entonces, como hacia un lado, a unos metros, sale otro tipo así también, con otro camuflado, con otro ghillie, con otra malla así también, eh, que no se ve, o sea, estaba muy bien camuflado ahí. Y salió, y este segundo tenía un aparato, dice él que tenía un aparato negro cuadrado en la mano, y que se lo apuntó a Casanova, y Casanova cayó de espalda desmayado, después de que este soldado se le apuntara. Entonces, ya, ya él ahí tumbado en el suelo empieza a ver lo que hacen estos soldados. Ya cuando salieron de ahí, de la vegetación, empezaron a recoger el desorden, empezaron a recoger, a arrastrar los grises que estaban ahí tirados, que dice Casanova que él veía que todavía seguían moviéndose un poco, como intentando pararse o intentando seguir pues como la marcha, pero pues ya estaban, ya los había agarrado Casanova a golpes y ya los tenía bastante dañados. Entonces lo que estaban haciendo estos soldados era recogiendo todo eso y lo arrastraron hacia el borde de la carretera, como hacia la cuneta. Y que también vi a uno ahí agachado recogiendo pues como el cerebro o ese tejido que le salió de la cabeza y el líquido, y que ya una vez que recogieron, agarraron a Casanova y dice él de manera como sarcástica que, ay, que eran tan buena gentes que lo llevaron otra vez hasta la camioneta y le pusieron el cinturón de seguridad y que hasta el sombrero se lo volvieron a poner. Entonces él en su nota, también de manera como muy graciosa, le escribe que es que si alguno de ustedes enfermos de mierda es el que está leyendo este reporte, ojalá caiga de frente, de cara de frente, sobre un cactus cholla, que ahorita también les voy a mostrar cómo es ese cactus. Entonces, o sea, es gracioso también un poco el reporte. Entonces, que él dice que ya luego que terminaron pues de hacer la limpieza del área, arrastraron los cuerpos hasta allá, hasta la cuneta, y él vio como la nave que estaba, que en ese momento pues la volvió a ver así en escena, eh,
volvió a llegar ahí encima de donde estaban los cinco, o sea, los dos soldados y los tres grises. Y que dice él que una luz súper intensa, que casi tan brillante como el sol, la disparó esta nave y los teletransportó, o sea, ya no los vio más y que la nave, dice él, que empezó a tomar un rumbo muy predecible hacia el suroeste, que porque, que dice él que seguramente iba hacia el lago Papús, que el lago Papús hace parte del complejo del Área 51. Y dice él que, o que podría ser hacia allá o hacia cualquier otra de las instalaciones pues clandestinas que tiene el ejército hacia ese lado, pues hacia el suroeste. Eh, entonces él luego se ve como intentando encender otra vez la camioneta porque la camioneta no le prendía, ya pues cuando recuperó que se sentía así medio mareado todavía del aparatejo que le aplicaron, del rayo o lo que fuera que hubiera sido ese aparatejo negro cuadrado que lo desmayó, pues todavía se sentía así medio atontado y que estaba tratando de encender la camioneta bombeándole el embrague o el clutch, como dicen, y que no le prendía, pero hasta ahí, o sea, que hasta ahí llegó como su sueño lúcido o como esa visión del evento. Eh, entonces él le dejó una imagen también en el reporte como un retrato hablado de lo que alcanzó a ver del gris, de las partes, de la parte interna del gris. Eh, y esto es para mí un testimonio valiosísimo porque como les digo, yo había escuchado hablar al doctor Greer del tema, pero nunca había escuchado un testimonio. Entonces esto sí es de verdad que es la super primicia mundial, o por lo menos en idioma español es la primicia. Entonces yo espero que de verdad les haya sorprendido, tanto como a mí, o sea, que existen escuadrones especiales para escenificar abducciones, que dice este señor Richard Doty en su entrevista también que esto hace parte de la guerra psicológica, pues, que está muy conectado a esta entrevista que concedió el doctor Greer en un video anterior que hice, que también se lo recomiendo que lo vean, que es esta guerra psicológica para asustar a la gente, o sea, para poder acomodar lo de una invasión extraterrestre, para que la gente se lo trague pues y le dé miedo el tema y crean que de verdad nos van a invadir los extraterrestres, cosa pues que no va a suceder en ningún momento. Pero ese es como el plan, o sea, el plan es asustar tanto a la gente que lleguen a tragarse el cuento de que puede haber una invasión extraterrestre. Entonces, de veras que me pareció, me encantó este relato, me pareció de muy alto valor, especialmente viniendo del doctor Greer, porque este testimonio está incluido en el reporte que él envió a la presidencia de los Estados Unidos el año pasado. Entonces, yo he estado extrayendo de ese reporte todos estos casos. Ese reporte es grande, tiene mucho contenido. Yo espero poder ir contándoles poco a poco muchos de los casos. Y yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy con esta historia tan impresionante. Y les tengo también historias de naves recuperadas, de naves que han derribado acá con tecnología de ingeniería inversa, que han derribado naves extraterrestres. Entonces tengo varios casos de esas historias de los militares que estuvieron involucrados y que ahora son informantes del Dr. Greer y que nos permiten pues conocer detalles de esas historias que no se tiene, o sea, que se sabe pues como por otros relatos, pero no se tiene como información precisa. Entonces ese es el gran valor
de estos informantes que nos dan detalles muy precisos. Yo de nuevo pues les agradezco, espero sus comentarios, los leo todos y voy a contestarlos. Y si tienen preguntas, pues bienvenidas, con mucho gusto. Y los espero en otro episodio con más casos y más relatos asombrosos. Eh, que tengan todos un muy buen día y nos vemos en un próximo episodio.